Cuando la iglesia decide permitirse que el Espíritu Santo te use y usted salga de esa puerta, usted va a ver el poder de Dios siendo manifiesto. Usted va a ver cómo aquel que estaba muerto pudo vivir. Hoy empezamos una serie que se llama La Realidad Invisible. Y esta prédica se llama Entre dos mundos. Vamos a hablar de la lucha cósmica que hay entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Voy a empezar con esta encuesta. Hay un grupo cristiano que se llama Barna Group. Barna Group hace encuestas en las iglesias y analiza el estado de la iglesia en general. Barna Group hizo una encuesta y la pregunta era: ¿cuántos creen que es, o qué creen las personas que es Satanás? 4 de cada 10 cristianos no cree que Satanás existe. Cree que es una fuerza, cree que es un ente, cree que es una metáfora de la Biblia, pero solo esa pregunta ya hace que ese tema sea relevante. Porque es muy preocupante que el pueblo de Dios no crea que Satanás existe. Es más, otra pregunta que hacen es: ¿quién es el Espíritu Santo? Y un número similar, 4 de 10 cristianos creen que el Espíritu Santo es un poder o una fuerza. Ni siquiera creen que es una persona, ni siquiera creen en la Trinidad. Hoy en día el pueblo de Dios, 6 de cada 10 cristianos creen que la palabra de Dios es la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios. O sea, 4 de cada 10 cristianos no lo creen. Y eso habla de la paupérrima calidad de cristianismo que estamos encontrando en todo lado. Así que, hermanos, generación Z, a diferencia de muchas otras generaciones, generación Z es una generación altamente espiritual. Busca una espiritualidad. Y eso suena súper positivo, pero no necesariamente lo es. Porque buscar espiritualidad no es buscar a Dios necesariamente, sino que buscan llenar áreas de su vida de forma tal en que satisfagan su espiritualidad. Y hermanos, con esa introducción yo quiero darle a notar que es importante hablar del mundo espiritual. Que es importante hablar de una realidad invisible que, aunque usted no la crea o no la comparta, si usted dice ser cristiano y dice que su fe se basa en la doctrina que es la palabra de Dios, la Biblia es un libro que se puede leer como un libro espiritual y que relata la historia del choque entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y hoy queremos atacar ese escepticismo cristiano acerca del mundo espiritual, porque la Biblia da suficiente evidencia. Es más, el Nuevo Testamento está más cargado de evidencia del mundo espiritual que el Antiguo Testamento. Y lo triste de todo esto es que esto no es una norma en el incrédulo, sino es una norma en la gente que tiene el título de cristiano. Quiero leerle esta cita del Dr. Murphy. Es un doctor que trabaja mucho desde la parte teóloga, desde la teología, el tema de el mundo espiritual y las repercusiones de la realidad espiritual. Escucha esta cita, hermano, porque se asusta uno cuando la lee. Dice el Dr. Murphy: tal vez desde los días de los apóstoles, la iglesia primitiva, y los padres de la iglesia,
nunca se ha dado un avivamiento de lo sobrenatural maligno como es hoy. ¿Usted está entendiendo lo mismo que yo, hermanos? Estamos en medio de una sociedad y en medio de una vivencia cristiana que empezamos a ser tan insensibles al mundo espiritual que el cristiano está en prácticas continuas de brujería, de hechicería, de adivinación, y pareciera que no nos importa o no queremos atacarla. Y pareciera que somos insensibles a una realidad donde estamos viendo afuera un avivamiento donde es normal ver gente practicando brujería en las calles y nosotros no manifestamos el reino de la luz. Y aquí empiezo hablando de que hay un gran problema, y el problema empieza en la cosmovisión cristiana. Hermanos, nosotros vivimos el cristianismo en medio de un choque de ideas dentro de la cosmovisión cristiana. Quiero definirle cosmovisión, por si tal vez estoy usando una palabra muy dominguera. Las suposiciones básicas de uno en cuanto a su realidad. ¿Qué es lo que yo creo que dirige mi realidad? Dentro de la cosmovisión cristiana hay dos rubros que creo que están chocando hoy dentro de la iglesia. Un rubro, número uno, llamémoslo, que es la cultura occidental que ha traído una fe racional a la iglesia. Y hermanos, aquí quiero hacer una aclaración. Nosotros deberíamos de capacitarnos para poder argumentar que la fe cristiana es la forma racional de vivir. No es una forma que creemos en fábulas, y eso se ha debido a la mala estructuración de ideas y la mal discipulado que hay en la iglesia. Nosotros creemos en un Dios que es un Dios que trae y que se revela, y que es lógico creer en Dios, porque el diseño perfecto apunta a que hay un diseñador. Porque la intencionalidad en todo lo que existe apunta a que hay alguien que creó con una intención. Porque el diseño perfecto del universo habla que hay un Dios de orden que creó todas las cosas y las puso no por casualidad. Porque de la no materia no puede haber vida, sino que necesita vida, produce vida. Entonces tiene que haber algo que produjo todo, que tiene que ser algo vivo que lo produjo. Porque la moral universal habla y apunta a que hay algo mayor a nosotros que establece el estándar moral. Es lógico pensar que existe Dios. Es lógico pensar que existe Dios. Y esa es nuestra fe. Y esa es la fe del mundo occidental. El problema del mundo occidental y de la cosmovisión occidental es que la cosmovisión occidental no se involucra en los asuntos que no entiende, y ha dejado de lado el mundo sobrenatural en el cual nosotros vivimos y del cual nuestra realidad terrenal está permeada. Es más, voy a hacer una encuesta. ¿Cuántos de lo que hoy estamos aquí hemos tenido en algún momento alguna situación en la que nosotros hemos chocado con algo sobrenatural, que hemos visto, que hemos experimentado algo sobrenatural? ¿Puede levantar su mano? Levántela bien en alto, porfa. Porque yo necesito que la gente que nunca le ha pasado empiece a poner atención de que nosotros somos, puede bajarle, hermano, testigos de que hay un mundo sobrenatural. Ahora, la segunda cosmovisión más oriental, y aunque nosotros vivimos en el oeste, entendamos que occidental siempre se refiere a Europa y el norte de América. En donde vivimos, nosotros venimos de una cultura hasta cierto nivel espiritual, una cultura más creyencera. Pero hermanos, todo lo que es Asia, África y Latinoamérica se mueve así y entiende esto, y ha visto hasta cierto punto fruto de un cristianismo que da manifestaciones de poder.
Y hemos experimentado el poder de Dios. Y hemos visto a Dios obrando, a Dios sanando lo que no se podía sanar, a Dios haciendo milagros. Pero hasta cierto nivel carecemos del conocimiento para poder explicar a Dios a aquel que no cree. Pero cuando entendemos todo esto, entendemos una cosa. Jesús desarrolló su ministerio en medio de una sociedad que entendía lo sobrenatural de Dios. Quiero darle el argumento bíblico para lo que estoy diciendo. Quiero que vaya a Lucas 7, 20 al 22. Cuando pues, yo no sé si usted se acuerda la historia, esta historia, estamos leyendo la historia, donde Juan el Bautista está en la cárcel y manda a uno de sus discípulos a encontrarse con Jesús y a preguntarle, ¿eres tú el Mesías? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti, a Jesús, para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora, en ese mismo instante, sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a los ciegos les dio vista. Y les responde Jesús y les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio. ¿Sabe qué es lo que le estoy diciendo, hermano? La respuesta occidental era, ¿eres tú el Mesías? ¿Sí o no? La respuesta racional binaria, ¿sí o no? Y la respuesta que el Señor le da es, ¿no estás viendo las manifestaciones de poder que hacen saber que yo no solo soy la respuesta que dice sí, yo soy la manifestación de la respuesta que dice soy el Mesías? Y todo a mi alrededor se sujeta a mi autoridad, eso dice el Señor. Mi hermano, no es tiempo de luchar entre si soy reformado, tradicional, si soy pentecostal o si soy carismático. Es tiempo de entender que hoy estamos en una sociedad que necesita tanto el argumento como la manifestación de poder, que necesita el conocimiento y necesita el Espíritu Santo, porque principalmente Generación Z fue creada y tiene ese alto deseo de espiritualidad, que si los canalizamos bien, Generación Z va a empezar a moverse en dones, prodigios y en milagros, porque van a demostrar en medio de un mundo que cada vez está más corrupto, que Jesús sigue siendo Rey y que Jesús sigue siendo Señor. ¿Puede darle un aplauso a eso, hermano? Y ese es nuestro rol, enseñar eso. Entonces, dice el doctor Hibbert de la Escuela Trinitaria de Teología Evangélica, dice, Jesús evidencia su poder y que a través de su poder esto habla de sí. La confrontación con espíritus, el choque espiritual, era parte natural del ministerio de Cristo. Y la pregunta que nos deberían hacer es, ¿y en la iglesia hoy es así? Y aquí yo le tengo un tema, hermano. Si yo hoy invento un rumor y digo que en X lugar salen bichos raros y asustan, hasta el incrédulo de afuera va a tener temor de pasar frente a ese lugar y de entrar. ¿O no? Todos empiezan a tener temor de que, es que ahí asustan y pasa X y Y y Z. La pregunta que yo me haría es, ¿cuál es la manifestación del poder de Dios que la iglesia está mostrándole al mundo? Porque esta guerra no es Dios contra Satanás. Esta guerra es Dios contra Satanás. Es más, es Dios, algunos ángeles y Satanás. ¿Usted entiende eso, hermano? Si esta guerra es así, la iglesia debería, de la norma del ministerio de la iglesia, es ver manifestaciones de poder en la iglesia. Es ver, y yo no le estoy diciendo, porque no quiero que me digan lo contrario, yo no estoy diciendo que todos los días debería de pasar algo, o no estoy diciendo que como el miércoles, y perdónenme, de verdad lo digo con mucho amor, pero como el miércoles le denominamos miércoles de culto de milagros, todos los milagros van a suceder ese miércoles. Eso no es así, porque el que ocasiona el milagro es Dios soberanamente,
Pero normativamente la iglesia debería de ver el poder de Dios manifiesto una otra vez. Y vemos a alguien que llegó enfermo, salir sanado. Vemos a aquel que llegó en opresión, salir libre. Vemos a aquel que llegó con ataduras, salir sanado en sus emociones. Vemos a aquel que no conocía al Señor, salir enamorado de Dios. Vemos ver gente ser sanada, ver gente con dones de conocimiento, don de ciencia. Esa debería ser la norma en la iglesia. ¿Y sabe cuál es el problema? ¿Por qué yo creo que eso no está pasando? Porque la cultura occidental ha en demasía ministrado la forma de hacer iglesia de la iglesia. Entonces, no creemos que eso puede pasar. No creemos que Dios nos puede usar. No creemos o creemos que somos indignos. Y que como somos indignos, Dios no se va a mover en nosotros. Y yo quiero atender varios de esos temas durante las próximas semanas, hermano. Perdón. Seguimos. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, el Nuevo Testamento habla de que los espíritus son reales, que Dios está vivo y que continuamente hay una invasión, un choque en las zonas celestes, pero que se manifiesta en la tierra del reino de luz contra las tinieblas. Y mi hermano, si bien nuestra guerra, como lo decía Frexon al inicio, no es contra carne ni sangre, no es entre personas, todo lo que nosotros hagamos físicamente en la tierra tiene un impacto en el mundo espiritual. Nuestra obediencia tiene un impacto en el mundo espiritual. Lo que permitamos que entre en nuestras casas tiene un impacto en el mundo espiritual. Lo que rechacemos tiene un impacto en el mundo espiritual. Y nosotros somos protagonistas de esta guerra. No somos los protagonistas principales. Pero mucha de esta guerra, colisión de reinos, es para ver quién tiene más poder sobre los hombres. Y ya lo vamos a ver. Así que, las escrituras hablan de eso. Es más, usted puede empezar a leer el libro de Marcos. Y lo primero que usted se encuentra es a Jesús guerreando con Satanás. Lo segundo que usted se encuentra es la obra de las tinieblas chocando contra los discípulos. Y después usted ve a Jesús liberando gente. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la serie de la oración? Que hablamos de que Jesús se quedaba hasta tarde liberando a aquellos endemoniados. Es la manifestación terrenal, visible, del reino invisible que se está moviendo en las personas por detrás. Y la primera generación, o la primera generación de creyentes, era común que se manifestara el poder de Dios donde quiera que ellos vayan, donde quiera que ellos fueran. Quiero leerle esta cita. Después de la conversión, sin embargo, que este es el problema de la iglesia, no se elabora para los nuevos convertidos ninguna teología bíblica o culturalmente pertinente que atienda los problemas del mundo demoníaco y su impacto de poder. No se enseña, no se toca. O se enseña basado, también el autor lo dice, basado en el reconocimiento intuitivo y el temor al mundo de las tinieblas, los espíritus y las fantasías y los fantasmas. O sea, que todo se hace de forma intuitiva. Pero la iglesia ha carecido de entregarle bases o los líderes de la iglesia, de darle bases a la iglesia y hacerle entender que nuestro rol está en tomar armas y en pelear esa batalla. Y quiero hacerle una invitación a las próximas semanas para que usted no se lo pierda. Preguntas que vamos a atender en esta serie. ¿Pueden estar endemoniados los cristianos? ¿Qué debemos hacer para liberarlos? ¿Qué puede hacer Satanás por medio de los demonios contra los creyentes verdaderos? ¿Pueden ser dañados los creyentes por los demonios? ¿Puede Satanás lastimar física, emocional o espiritualmente a los cristianos? ¿Y qué de nuestra iglesia? ¿Tienen capacidad los espíritus malos para infiltrarse hasta posiciones de autoridad y acabar con el fluir del espíritu? ¿Cómo es posible reconocer y derribar tales fortalezas demoníacas? ¿Hay príncipes espirituales malvados de alto rango que gobiernan sobre territorios? ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna de esas preguntas? ¿Puede levantar su mano? Gloria a Dios, espero verlo aquí las próximas semanas, porque vamos a atender esos temas. En fin, hermano, nos guste o no, estamos en guerra. Nos parezca o no, estamos en medio de una guerra. Nosotros somos parte de un reino, somos parte del reino de Dios, y como miembros del reino de Dios, tenemos que combatir el reino de las tinieblas. Y necesitamos salir de esa cosmovisión netamente occidental.
Y no le estoy diciendo váyase a una cosmovisión, ¿verdad? Tampoco le estoy diciendo váyase a la cosmovisión de que creo a ciegas. No le estoy diciendo eso, pero necesitamos entender que tenemos que combatir lo que está sucediendo en el plano espiritual con poder de Dios. Necesitamos combatir con las armas espirituales que el Señor nos ha dado. ¿Cómo empieza esta batalla, hermanos? Y ya aquí entro a la parte importante, probablemente no me dé tiempo de hablar todo lo que quiera. Y ahí hasta donde el tiempo nos dé, seguiremos la otra semana. Todo empieza en Génesis 1, 1, 2. Quiero invitarlo a que vaya a Génesis 1, versículos 1 y 2. Aquí quiero hacerle un paréntesis antes de leerlo y lo dejamos ahí en la pantalla. Hermanos, cuando Dios nos da detalles de un tema, Dios no los da detalles porque no tiene relevancia sobre el tema principal de lo que es la Biblia. Usted no sé si se ha preguntado por qué existen los dinosaurios, por qué Dios no habla de este tema más. Es porque el enfoque principal de la Biblia es la historia de la redención. Y todo el interés de Dios está en explicar el plan redentivo de Dios para el hombre. No en describir por qué los dinosaurios existen o no. Un día nos podemos meter a estudiar ese tema. Pero aquí vamos a ver cómo es el principio de lo creado. Y el principio de lo creado revela ciertas cualidades de Dios, pero no va a dar hasta el último detalle, una vez más, porque no es parte del plan de redención, que es lo que Dios estipula en su palabra. Así que empieza con esto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice el 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué habla de esto? El principio creó Dios. Creo que lo primero que podemos entender es, esto revela conceptos de los atributos de Dios. El primer atributo de Dios es que Dios es eterno. Desde antes del principio ya Dios estaba, ya Dios era. El tiempo no se sujeta, Dios no se sujeta al tiempo, el tiempo se sujeta a Dios. Dios establece desde antes de que todo lo creado fuera creado, ya Dios estaba. Y a Dios no lo crea nadie porque eso le quita cualidades a los atributos de quién es Dios. Dios estuvo siempre y siempre estará. Habla de su eternidad y su poder como Dios creador. Creó Dios. Dios fue el que produjo todo en todo. Y ese es el Dios al cual usted y yo servimos, hermanos. El Dios que nada se sale de su control. El Dios que toda situación que pase es porque Dios la permitió, o todo lo que Dios dice no pasará. Todo lo que dice su palabra se cumplirá, y lo que no dice, lo que Dios no dijo, no se cumplirá. Así que a pesar de que se levanten las naciones, se levanten las personas, usted haga algo o deje de hacer, lo que Dios dice se va a cumplir, con o sin usted, porque todo trata sobre Él. Y luego de eso empieza el texto, cambia radicalmente del versículo 1 al 2. Y la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Pregunta, hermanos, ¿Dios crea el desorden? ¿Dios crea la oscuridad? ¿Dios crea el caos? Esos no son los atributos de Dios. Dios lo permite, pero no son los atributos. Quiere decir que ahí algo pasó. Muchos estudiosos, muchos de los grandes estudiosos, teólogos, dicen que ese fue el momento entre antes de la caída del enemigo y después de la caída. Y haciéndole muy breve la historia, Dios crea los ángeles, que son seres morales. Los ángeles tienen libre decisión, igual que nosotros. Y al Dios crear los ángeles, los pone como seres de adoración, y en uno principalmente, luego lleva a otros, pero en Lucifer entra orgullo en su corazón, lo cual lo lleva a rebeldía, y él es expulsado de los cielos y toca tierra. Muchos teólogos piensan que eso pasó entre el versículo 1 y 2. Yo no puedo decirle con certeza que eso pasó, la Biblia no lo dice con total exactitud, pero entiendo de dónde concluyen eso. Y en ese momento lo que produce esto, o lo que estamos leyendo, es el resultado de un choque espiritual entre el reino de las tinieblas y el reino de Satanás, dominado por él, demoníaco, y los hijos de Dios enfrentándose a los hijos de las tinieblas. Y así es como inicia esta batalla.
quiero invitarlo a que vaya a Génesis 3. Y aquí es donde continúa. Del 1 al 7 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. Recuerde, hermano, aquí una cosa. Los animales no hablan. Entonces, esto habla que Satanás tiene la capacidad de poder materializarse en algún animal similar a una serpiente, como también puede materializarse en personas y en otras cosas. Lo cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo: ojo, como empieza a operar Satanás, porque esto es lo que vamos a terminar viendo hoy. Satanás empieza poniendo en tela de duda el argumento de Dios, metiendo verdad con mentira. No es 100% mentira, porque el 100% mentira es un poco más fácil de agarrar, sino que mete una verdad disfrazada de mentira, lo cual hace que sea mucho más complejo la forma en que nosotros podemos descubrirlo, porque él viene a engañar. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Lo acaba de agarrar usted, hermano? ¿Iban a ser abiertos los ojos de ellos? Sí, eso es la verdad. ¿Cuál era el problema? Que sí iban a morir. No era verdad que no iban a morir. ¿Y cuántos entendemos? Morir no es que mi cuerpo iba a perecer, porque nosotros somos en esencia espíritu. Era que su espíritu se iba a separar de Dios. Y ya ellos no iban a tener la capacidad de estar en medio de la presencia de Dios continuamente como lo tenían en el momento. Entonces fue medio verdad con medio mentira. Y aquí viene la descripción del pecado. ¿Cuántos fueron los chicos que fueron al campo de Radical más 18? ¿Dónde están? Ok, ustedes vieron esto conmigo. Quiero darle otra muestra de que lo que vimos ahí tiene más sustento que la historia que vimos. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Se acuerdan? Las 4 características del pecado. Primero, el pecado entra por los ojos. Cuando yo veo lo que no debería de ver. Cuando yo estoy en el lugar donde no debería estar. Cuando yo dejo que mis sentires empiecen a dictar lo que sigue. Vio la mujer que no era bueno. Que el árbol era bueno para comer. Y ahí todavía está en el plano de tentación. Todavía no hay pecado. Está viendo, está siendo tentada. Y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ahí es donde entra el problema. Empieza a desear en su corazón. Porque el momento donde yo bajo la tentación de mi mente a mi corazón, es donde la tentación se materializó en pecado. Ya cuando yo pequé aquí, ya pequé. Hermano, ya aquí se pecó. Ya aquí con codiciar la mujer de mi prójimo, aquí ya yo pequé. Con desear matar a alguien en mi corazón, aquí yo ya pequé. Pero ella no se quedó ahí, sino que tomó el fruto, materializó el pecado y comió. Y peor aún, dio a comer a su marido, o sea, llevó a otros a pecado, porque el pecado siempre demanda más pecado. El cual comió así con ella. Entonces fueron abiertos sus ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y usted sabe cómo termina la historia. El Señor viene y los llama, ¿y dónde los encuentra? Escondidos, porque esa es la 4ª etapa. Veo, deseo, actúo, me escondo. Porque el enemigo va a venir a traer vergüenza y traer deshonra. Y eso me lleva a mí a ocultar. A ocultar. Entonces, en resumen, la guerra espiritual en la que estamos es Satanás engañando y esclavizando a la raza humana. Mientras que Dios está liberando y redimiendo a la raza humana. Nosotros somos el centro de esta batalla. Y usted se preguntará, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué nosotros somos el centro? ¿Por qué Satanás no se ciñó contra otras cosas? El modelo de ataque de Satanás, primero Satanás engaña. Si usted puede anotar, está anotando, esto es clave para las próximas semanas. ¿Qué es engañar? El doctor Vine dice lo siguiente:
Dice, engañar es dar una falsa impresión. Dar una falsa impresión. Pero para dar una falsa impresión, esa impresión tiene que ser tan cercana a la verdadera. Entre más cercana, más falsa es. Número 2, primero Satanás viene a engañar. Número 2, el blanco principal de Satanás es el liderazgo. Satanás se va a ceñir contra todo aquel que está en una posición de liderazgo, porque esto funciona como un dominó. Atacar a un cristiano individual es muy fácil derrotarlo, pero el cristiano individual se cae solo. El cristiano que está bajo cualquier posición de liderazgo su caída podría traer repercusiones a todo lo que está debajo. Satanás se ciñe contra los líderes de las iglesias, contra los líderes de la sociedad, contra los políticos de la sociedad. Pero hermanos, quiero también decirle, Satanás se ciñe contra los padres y las mamás, porque usted está en posiciones de autoridad. Y sabe que si usted se cae, su familia se puede caer. Sabe que si ustedes cometen un error, su familia se va con ustedes. Así que hermanos, a estar entendido de esto. Y número 3, el fin de Satanás es traer deshonra. No a los hombres, porque nosotros somos vasos de deshonra. ¿Qué honra podemos traer nosotros? Imperfectos, pecaminosos, malos por naturaleza. Deshonra a Dios. Porque cuando el enemigo hace caer a uno de sus hijos, el que se ve deshonrado es el padre. Porque ¿cuántos padres nos gustaría a nosotros llevar las repercusiones de los errores que nuestros hijos han cometido? Preferimos que nos pase a nosotros a que les pase a ellos. Porque nos duele más a nosotros de que le pase a ellos de que nos pase a nosotros mismos. El fin de Satanás es atacarnos porque nosotros somos hijos de Dios. Y al atacarnos, deshonra a papá. Finalmente, quiero ya ir cerrando. Mis hermanos, hay una organización jerárquica. Esto lo voy a tocar muy por encima porque tal vez me salga un poquito del tema, pero creo que es importante entenderlo. Donde el Dr. Murphy dice lo siguiente, dice que cuando la Biblia habla de ángeles, huestes de maldad, potestades, principados, dice que él no encuentra argumento bíblico para decir que estas son jerarquías como a muchos de nosotros se nos enseñó en la iglesia. Es más, yo he predicado de eso. Dice que todos estos son los encargados de ejercer, son entes demoníacos que son los encargados de actuar y de ejercer la obra de ataque a la humanidad en la tierra. Pero sí la Biblia dice que hay jerarquías espirituales. La Biblia dice que hay ángeles caídos rebeldes, atados al abismo, que usted puede encontrar en Apocalipsis 9, del 2 al 11. Hay un conjunto de ángeles que están atados, que en el momento donde el Señor lo permita, porque nada se sale del dedo de Dios, el Señor lo permite, estos ángeles van a salir a atacar como langostas que van a venir a destruir el mundo conocido en medio de la gran tribulación. Número 2, hay ángeles caídos que están atados para siempre. No lo voy a ir a leer, pero lo invito a que usted lo haga. Segunda de Pedro 2:4. Hay ángeles caídos que eran tan poderosos que fueron atados para siempre y serán soltados solo en el juicio de Dios. O sea, nunca verán a la humanidad. Dios sabe por qué. Dios sabe por qué, qué estragos podían traer estos entes demoníacos. Y número 4, ángeles atados, ángeles caídos atados en el interior de la tierra, que serán desatados para destrucción. También lo dice Apocalipsis 9, pero son 4 ángeles que están atados en el interior de la tierra. Entre la descripción dice cerca del río Éufrates, que serán soltados y que estos ángeles dirigirán ejércitos que acabarán con una tercera parte de la población en ese momento. El ejército, ¿se acuerdan cuando vimos la prédica de los últimos tiempos? El ejército de los 200 millones de personas. Ese ejército será dirigido por estos entes. Ahora, ¿serán entes físicos que nosotros veremos y que van a dirigir esta obra físicamente? No lo sé, hermanos, no lo sé. Podrían ser entes que posean a otras personas y que dirijan este ataque, parte de la gran tribulación. Yo no voy a empezar a divagar sobre lo que la Biblia no dice. Pero en fin, quiero cerrar ahora sí. Estamos en medio de una guerra, hermanos. Nos guste o no. Y nosotros tenemos 2 opciones. Hay un reino de la luz
que se manifiesta y un reino de las tinieblas que se manifiesta. Y que es más, aunque usted no sea creyente, usted probablemente ha visto manifestaciones del reino de las tinieblas. Y quizás hasta manifestaciones del reino de la luz también. Si hay un reino de la luz y un reino de las tinieblas, yo creo que muchas veces nosotros como partícipes de esta batalla en los lugares celestes y en la tierra, yo creo que a veces los cristianos somos, en serio, y perdónenme el ejemplo, pero yo lo veo así, que a veces hacemos, no veo, no me va a pasar nada, si no veo, no existe. O sea, yo pienso que a veces hacemos eso, como si pudiéramos quitarnos el tiro. Y aquí es una de dos, hermanos. Si yo no entro en el reino de la luz, yo estoy en el reino de las tinieblas. Y quizá en el reino de las tinieblas, no siempre, pero quizás aquí no vaya a recibir el mismo nivel de ataques, quizás me dejen quedito un poco más. Pero ese tiempito en mi vida terrenal, que yo voy a estar aquí deleitándome y haciendo que lo demás no existe, me va a llevar a una eternidad apartado de Dios para siempre. Y esa realidad apartado de Dios no es el infierno como lo dibujan, de fuego y diablitos y cosas. Eso no es, eso lo ponen las caricaturas. El infierno es un lugar donde nuestro espíritu, donde el espíritu de las personas podría acabar si no se vuelve a Dios, y el lugar es eternamente apartado de la presencia de Dios. Y eso da más miedo que el fuego y que los diablitos. Porque si Dios es amor, Dios es paz, Dios es gozo, Dios es bondad, Dios es plenitud, aquí no hay paz. ¿Ha estado usted sin paz? Maximice eso eternamente. ¿Ha estado usted en ansiedad? Maximice eso eternamente. ¿Ha estado usted con deseos suicidas? Maximice eso eternamente. ¿Ha estado usted con rencor y odio en su corazón? Maximice eso eternamente. ¿Ha estado usted con un miedo terrible de que algo le va a pasar? Maximice eso eternamente. Este es el reino de las tinieblas, donde todos esos demonios van a estar eternamente. Pero si nosotros escogemos a Dios, estamos entendiendo que estamos escogiendo que todo lo que está ahí en el reino de las tinieblas va a querer venirse en nuestra contra. Y vamos a tener una vida difícil, de pruebas, de búsqueda del Señor, donde va a estar el enemigo ceñido contra nosotros. Pero quizás vamos a ver oposición en nuestra vida terrenal, pero vamos a vivir una eternidad en medio de su presencia, porque peleamos la buena batalla y porque guardamos la fe en esta temporada. Me parece ilógico disfrutar esto por arruinar esto, como me parece lógico pelear aquí por disfrutar aquí. ¿Y qué es lo más bonito de esto, hermano? El enemigo ha querido venir a hacerse mostrar más grande de lo que es. Ha venido a hacerse mostrar que Él es del taco a taco con Dios, que Él es poderoso. Es más, el Dr. Murphy pone en un libro que él escribe, él pone, quitémonos el concepto de posesión demoníaca, porque posesión demoníaca es un concepto puesto por Satanás y se oye tan poderoso. Y él le dice, eso es demonología. Los mismos demonios toman control de personas, pero son los mismos que están pisoteados por el Cordero. Son los mismos. Entonces empecemos a cambiar conceptos, porque en este reino el Señor nos dio armas para pelear contra esos demonios. En este reino el Señor nos dio la palabra para derribar todo argumento de mentira en nuestra contra. En este reino el Señor nos dio poder para echar fuera demonios, para tomar cosa mortífera y que no nos pasará nada. En este reino el Señor nos dio poder para imponer manos y que el enfermo sea sanado y que el que está endemoniado sea libre. En este reino estamos del lado del que creó incluso a sus propios adversarios y los puede aplastar en el momento donde Él quiera. Él va a cumplir lo que está escrito, y en el tiempo justo cada uno de los injustos pagará lo que hizo. Dios es un juez justo. Llegará el tiempo donde Dios los haga pagar.
Pero por el momento yo quiero invitarlo a que usted cierre sus ojos y escuche esta palabra. Porque para mí el resultado de esto es una iglesia que se levante y pelea. Esta es la convocatoria para los ejércitos de Jehová. Levántese y pelee. Levántese y ayune. Levántese y proclame. Levántese y ore. ¿Conoce usted una persona enferma, hermano? Vaya y ore, impóngale manos y proclame el poder de Dios. Porque la pregunta del creyente siempre es: pastor, es que no ando bien. ¿Y qué pasa si no ando bien? Impongo manos y ¿qué? No va a pasar nada. Hermano, usted solo es el instrumento. Si usted no anda bien y el Señor puso temor de Jehová en usted, vaya, pídale perdón a Dios. Pero en el momento donde usted le pidió perdón a Dios, ya el Señor borró el registro. Y pídale perdón a Dios y ahora sí, arrepiéntase, no vuelva a pecar, pero vaya y ore. Vaya y ponga manos. Vaya y créale al Señor. Vaya y crea que mayor es el que está usted, que reina en este mundo. Que la autoridad que usted tiene no es porque usted es bueno o porque usted haya hecho o dejado de hacer. La autoridad que está en usted es porque Dios ha sido bueno con usted, porque Dios ya hizo y porque Dios ya venció la muerte y el pecado en la cruz del Calvario. Entonces, si usted puede cerrar sus ojos, escuche esto. Pablo hablando: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. Qué lindo, que el Señor mismo va a poner, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también, y esta es la parte linda, a todos los que aman su venida. Ojo, hermano, no a todos los que esperan su venida, sino a todos los que aman su venida. Y hay una gran diferencia entre esperar su venida y amar su venida. Porque amar su venida es entender que la venida de Dios es inminente. Y todo lo que yo hago, y todo como yo obro, y todo lo que yo procuro, es traer la gloria de Dios al lugar donde me necesita. Porque entiendo que ya la victoria me fue dada, que Cristo ganó la batalla por nosotros, y nosotros solo tenemos que empezar a poner en práctica lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Así que, hermano, hermana, vale la pena pelear. ¿Sabe por qué? Porque ya tenemos la victoria. Así que quiero cerrar con esto. Vamos a tener intercesores al final de todos los pasillos y al inicio de los pasillos también. Y esto era lo que el Espíritu me ponía hoy al inicio del culto. Si usted hoy ha guerreado con el temor, a usted le ha dado miedo el plano espiritual, y algo en usted está poniendo temor a Dios, y usted dijo: esta palabra es para mí, esto es para mí, yo necesito cerrar temas, necesito quitar ese miedo, he sido controlado por el miedo. He sido esa persona que me he puesto las manos en los ojos y no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Si no escucho, no pasa nada. Hoy queremos que ese miedo se disipe.